Cuando hoy hablamos de signos zodiacales, solemos pensar en horóscopos, personalidades, compatibilidades amorosas y hasta en caricaturas japonesas. Pero el zodiaco, mucho antes de todas esas interpretaciones, fue una forma muy antigua de mirar el cielo. Aquí te explicamos cómo se originó este sistema de observación astronómica y cómo es que hoy los signos tienen los nombres que conoces en español. El zodiaco nació hace miles de años como una manera ingeniosa de ordenar el cielo observable. La propia palabra zodiaco llegó al español a través del latín zodiacus, que a su vez viene del griego zoidiakos, que significa relativo a los animales, y en la tradición astronómica, el zodiaco es la franja celeste por la que parece moverse el sol a lo largo del año, una banda relacionada con la eclíptica y organizada en 12 signos espaciados cada 30 grados. Esa organización en 12 sectores iguales no se consolidó originalmente en Grecia, como posiblemente pensarías, ni en Roma, ni en Egipto, sino en Babilonia, hacia finales del siglo V a.C. Después pasó al mundo griego. Egipto entró en esa historia más tarde, especialmente en la época tolemaica o grecorromana, cuando el zodiaco ya circulaba como sistema, y prueba de ello es el famoso zodiaco de Dendera. Luego, Roma heredó ese repertorio y el español a su vez heredó casi todos los nombres por vía latina, o sea, cuando hoy decimos soy Virgo o soy Sagitario, normalmente estamos usando un nombre latino que a veces conserva y a veces reinterpreta una imagen más antigua del cielo mesopotámico. Pasemos a analizar la etimología de cada uno de los 12 signos. Número 1. Aries. Aries viene directamente del latín aries, que significa el carnero. Ahora bien, de ese mismo sustantivo latino salen otras palabras de la misma familia, entre ellas el verbo arietar del latín arietare, que significa embestir como un carnero, y también ariete, que es el instrumento de asalto llamado así por analogía con la embestida del animal. Entonces, Aries, arietar y ariete están emparentados, pero Aries no viene de arietare. Lo riguroso es decir que todos pertenecen a la misma familia léxica, cuyo núcleo es Aries, el carnero. Número 2. Tauro. Tauro tiene una historia etimológica más limpia todavía. El término en español Tauro viene del latín taurus, que significa el toro. En los diccionarios más influyentes del latín se registra Taurus como el animal y también como la constelación zodiacal, por lo que se aprecia que el español heredó una forma culta muy cercana a la original. Además, la lexicografía clásica recuerda que Taurus es cognado del griego Tauros, de modo que estamos ante una voz profundamente indoeuropea. Número 3. Géminis. Géminis proviene del latín Gemini, que es en realidad el plural del sustantivo Geminus, que significa gemelo, doble o nacido al mismo tiempo, por lo que literalmente Géminis quiere decir gemelos. Este signo siempre ha sido controversial por la dualidad implícita en su etimología. Número 4. Cáncer. Esta interpretación merece cuidado. En español solemos pensar primero en la enfermedad, pero etimológicamente el punto de partida viene del latín cancer, que significa el cangrejo. Se ha llegado a establecer que en latín clásico ya convivían ambos valores, tanto el del signo zodiacal como la enfermedad. Es decir, no pasó de la medicina a la astronomía, ni de la astronomía a la medicina dentro del español. El latín ya transmitía esa polisemia.
Número 5. Leo. Leo viene directamente del latín leo o leonis, que significa el león. Esa forma latina, a su vez, es préstamo del griego antiguo león, lo que ya nos muestra su verdadera transmisión cultural registrada desde el griego hasta las lenguas romances. Lo curioso es que en español perduró el nombre original del latín y se mantuvo como un cultismo, es decir, como una forma tomada directamente del idioma original, sin pasar por la transformación fonética característica del español. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. Virgo. El término en español Virgo proviene directamente del latín Virgo o Virginis, que significa doncella, mujer joven o virgen. Al igual que sucedió con el signo Leo, el nombre de Virgo no adoptó la forma evolucionada en español virgen, sino que conservó el nominativo latino original. De nuevo estamos ante un cultismo, pero con una particularidad clave. En este caso, la forma popular virgen terminó teniendo un peso cultural enorme en el ámbito religioso cristiano, mientras que Virgo quedó reservado exclusivamente para el registro astronómico y astrológico. Número 7. Libra. Este signo viene del latín libra. Dentro de la serie zodiacal destaca por una razón muy importante. No nombra un animal ni una figura humana, sino un objeto. Ya desde la tradición clásica y astronómica, Libra está asociada a la balanza. Esa singularidad la vuelve rarísima dentro del zodiaco. Si miramos la lista completa, Libra rompe el patrón zoológico que domina buena parte del conjunto de signos. Número 8. Escorpio. La RAE nos brinda una trazabilidad muy útil del origen de este signo, el cual procede del latín scorpio o scorpionis y del griego scorpios. Fijémonos que aunque se intenta respetar el nombre original del latín, la palabra en español tomó uno de los rasgos característicos de este idioma, y es la modificación con una E inicial a la palabra para evitar la pronunciación inexistente de una S pura al inicio de una palabra antes de una consonante. Mismo fenómeno que sucedió con otras palabras como especial o espíritu. Número 9. Sagitario. El español toma la palabra Sagitario del latín Sagittarius, y el propio diccionario latino indica que Sagittarius es un derivado de sagitta, que significa flecha. En latín, por tanto, Sagittarius quiere decir el arquero, al combatiente con arco y flechas. Es interesante resaltar que en español también existe la palabra saetero, el cual es la derivación directa del latín, y la RAE lo define como soldado que peleaba con arcos y saetas o flechas. Número 10. Capricornio. El vocablo Capricornio proviene del latín capricornus, que se descompone en caper más cornu, algo así como de cuerno de cabra o cabruno cornudo, que en la práctica se entiende como el animal de rasgo caprino con cuernos. Número 11. Acuario. Este término deriva del latín aquarium, que significa el portador de agua o el aguador. Pero en su origen babilónico, el signo que después los griegos y romanos identificaron con acuario no significaba exactamente el aguador. En las listas zodiacales babilónicas aparece como Mulgulá, que suele traducirse como el grande, y que posteriormente sería interpretado en el mundo grecorromano como el aguador. Número 12. Piscis. Es bastante curioso que aunque Piscis literalmente significa pez en latín, el plural en el mismo latín es Pisces.
que es la forma en que se registra este signo en lengua latina. Es decir, aunque el signo originalmente se creó en representación de los peces, el castellano adoptó de manera curiosa su nombre únicamente en singular. ¿Y cuál es tu signo zodiacal? ¿Sabías el origen de estos signos en el español? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!